Listo, chicos. Ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver aparato cardiovascular, más que nada lo que es corazón, que es lo que nos faltaba sobre mediastino, y bueno, sistema de conducción, arterias coronarias, etcétera. Voy a avisar a esos compañeros que ya estamos empezando. Bueno, aquí es el índice, chicos. Tenemos, de nuevo, vamos a ver un poco de mediastino, los límites para que no se olviden. Luego vamos a ver pericardio, que es como la pleura que, bueno, en el caso de la pleura, recubre el pulmón, esta va a recubrir el corazón. También tiene capas. Luego vamos a ver corazón, la morfología externa, luego morfología interna, tanto de aurículas y los ventrículos. Y luego vamos a ver finalmente la circulación del corazón, es decir, su irrigación y el sistema de conducción. ¿Ok? Vamos a empezar primero con mediastino con sus límites. Esa es una de la clase pasada. Sabemos que los límites del proximal se continúan con el cuello a partir de aproximadamente T2. El distal es el diafragma. El anterior es el esternón. El posterior es la columna dorsal. Les había dicho que en el ángulo de Lewis, digamos, posicionándonos a partir de T4, el mediastino se divide en mediastino superior y el mediastino inferior. El inferior se dividiría en tres: mediastino anterior, medio y posterior. En el mediastino medio era donde se encontraba el saco pericárdico o lo que contiene el corazón. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy día mediastino medio. ¿Listo? Mm. Hasta ahora, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, para continuar con la introducción de pericardio. Si desean, pueden prender sus cámaras, no hay problema. ¿Todo listo? Ok, entonces vamos a continuar. Con la introducción a pericardio. Habíamos visto en la clase pasada que la pleura era un mesotelio que recubría ¿qué? Los pulmones. El pericardio es similar. Va a recubrir la superficie cardíaca y los grandes vasos. Es decir, la arteria aorta, y la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Se va a dividir en hojas o en capas, no, perdón, en capas, en pericardio fibroso y en pericardio seroso. El fibroso es el más externo y el seroso es el que está más pegado al corazón. La ubicación, más que nada, del corazón em, va a ser proyectándonos, bueno, no, perdón, del corazón, no, del pericardio. Proyectándonos en un lado más superior, tenemos que va a estar la punta del pericardio, tanto proyectándonos en la primera articulación condroesternal, es decir, entre el cartílago costal y el esternón, y la segunda articulación contraesternal. ¿Por qué hasta ahí arriba? Porque como les digo, el pericardio recubre también los grandes vasos, entonces la punta del pericardio va a estar hasta ese nivel. ¿Listo? De ahí, la base del pericardio va a estar aproximadamente en la sexta articulación condroesternal, que vendría a ser más o menos en este espacio de aquí, en este espacio que está aquí, un poquito más abajo, y en el quinto espacio intercostal. ¿Listo? Ahora, las capas, como les había dicho, se dividen en pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso va a tener cuatro caras, cuatro bordes, una base y un vértice. Tiene una cara posterior, anterior, laterales. Y sus bordes, al igual que los de un cuadrado, pues borde superior, borde inferior y laterales también. La base, a comparación del corazón, es la que está más pegada al diafragma. Es esta. Esa es la base. Y su vértice es la que está más proyectada hacia los vasos, hacia los grandes vasos, como les digo. Luego, este pericardio no se va a mantener de arte de magia, se va a quedar ahí, sino que tiene medios de fijación, que más que nada son ligamentos. Tenemos primero al ligamento pericárdico, o bueno, ligamento pericardiofrénico, que va a mantener fijado el pericardio, como le dice, al diafragma. ¿Listo?
Luego tenemos el ligamento pericardio external, o ligamentos pericardios externales, que van a fijar el pericardio con el esternón, es decir, va a ser como un ligamento anterior. Uy, nada por aquí, sí, estaría más o menos. Luego tenemos el ligamento pericardio vertebral, que lo va a mantener sostenido pues a la columna. Luego el pericardio tiroideo, que lo va a mantener sostenido a la glándula, no, perdón, al cartílago tiroides. Y luego el pericardio visceral, que lo va a mantener fijado a quienes, a la tráquea y el esófago. ¿Listo? El pericardio fibroso va a estar irrigado en su mayoría, por estas dos arterias, pero también las irrigan las arterias, por ejemplo, del esófago, de la tráquea, etcétera. Pero en su mayoría, como les digo, la irrigación la da la arteria torácica interna o mamaria interna y su rama, una de sus ramas terminales, que es las diafragmáticas superiores. Luego, va a ser inervado por quién? En su mayoría por las ramas sensitivas del nervio frénico, que sabemos que va a inervar el diafragma, y va por los costados del corazón. Es ese nervio, es este pedazo amarillo que ven en la imagen, ese es el nervio frénico. Va a estar a los costados del corazón, por ende va a inervar al pericardio fibroso. Y luego también los nervios intercostales. Ahora, el pericardio seroso, como les decía, se va a dividir, no, perdón, no les dije, se divide en dos hojas, en una hoja parietal y en una hoja visceral. La hoja parietal está pegada al pericardio fibroso, es decir que no va a haber un espacio entre esas dos capas, entre la hoja parietal del pericardio seroso y la hoja parietal, no, perdón, y el pericardio fibroso. Lo que sí va a haber es un espacio virtual se dice porque uno a simple vista no lo puede ver, va a ser el espacio en que entre la hoja parietal y la hoja visceral entre el pericardio seroso. La hoja visceral, también conocida como epicardio, va a recubrir en su mayoría a los ventrículos. ¿Listo? El corazón tiene histológicamente tres capas, que son el epicardio, el miocardio y el endocardio. Eso lo van a ver más en esto, pero para que lo sepan. El endocardio vendría a ser la hoja visceral, que es la parte más externa del corazón. Luego, el miocardio, mio de músculo, es la parte muscular de este órgano, que en su mayoría es todo músculo. Y el endocardio es la parte más interna, ya la mucosa del corazón. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos dos llamados fondos de saco, que son referencias anatómicas para más que nada las cirugías o patologías que puedan existir si es que se acumula líquido en estos espacios, porque son, digamos, repliegues de lo que son el pericardio, etcétera. Primero tenemos el transverso de Theile, que está ubicado detrás de la arteria aorta y detrás de la arteria pulmonar. ¿Listo? Y el oblicuo de Haller, que está entre las venas pulmonares superiores e inferiores. ¿Qué pasa si es que estos fondos de saco se llenan de líquido, etcétera? Son patologías. Por eso son referencias anatómicas para que los cirujanos cardiotorácicos puedan tener una idea en qué ubicación están. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a morfología externa. Si hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta, ¿está todo claro? Entonces, a morfo externa, gracias. El corazón, sabemos, tiene una base y un vértice, pero ojo, que no va a ser igual que el pericardio. Su base no va a estar en la parte de abajo, sino su base está aquí. Esta es la base y su vértice es este. Es como un prisma, se podría decir. Vendría de esta manera, ¿sí? Y no está totalmente echado, pero la punta del corazón está más del lado izquierdo y bueno, la base del corazón está más para el lado derecho. Entonces, tiene tres dimensiones el corazón. Una dimensión superior, superior a posterior, una de derecha a izquierda y una de anterior a posterior. La dimensión de superior a inferior, es decir, de base a vértice, es aproximadamente de 12 centímetros.
Luego, la que es de derecha a izquierda es aproximadamente de 8 o 9 centímetros y bueno, de anterior a posterior es aproximadamente de 6 centímetros. El peso del corazón varía tanto en hombre como mujer, tanto en adulto como niño, y en los hombres es de 300 gramos y en las mujeres de 250 gramos. Como sabemos, el corazón se divide en cuatro cámaras, que son los ventrículos y las aurículas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Anatómicamente nos vamos a ubicar de forma espacial. El corazón, su vértice, va a estar en donde, en el quinto espacio intercostal, específicamente en la intersección con la línea media clavicular. La clavícula es un hueso que nos va a dar muchas referencias anatómicas, porque desde su mitad hacia abajo se va a formar una línea imaginaria llamada la línea media clavicular, que es referencia anatómica tanto para tórax como para abdomen, así que tenganlo en cuenta. Entonces, la intersección entre el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular es donde va a estar la punta del corazón. Eso se llama punto de choque. De hecho, nosotros ahí podemos palpar el quinto espacio intercostal y vamos a sentir el pulso y la contracción y la distensión del corazón. ¿Listo? Por eso también bueno, cuando ven ustedes el DEA, que es el desfibrilador externo automático, cuando una persona está en un paro cardiorrespiratorio y tienen que colocarlo, en uno de los parches se dice que coloque por debajo de la línea del surco submamario porque ahí se encuentra el quinto espacio intercostal. Entonces ahí va a dar la carga eléctrica para que el corazón regrese a su ritmo normal. Entonces, es una referencia anatómica muy importante. Luego, ya más para la derecha, tenemos que está también ubicado en el sexto espacio intercostal. Su base va a estar en el tercer cartílago costal, en la parte más derecha, y en la parte más izquierda, en el segundo espacio intercostal. ¿Listo? Ahora, el corazón tiene tres caras y, como le digo, una base y una vértice. Y un vértice, perdón. En la cara anterior, como en una vista anterior, podemos ver solamente a la aurícula derecha, a ambos ventrículos y a la a la aorta y a la arteria pulmonar. La aurícula derecha, que es esta, va a ocupar al menos un tercio de lo que es el corazón, y bueno, en la vista anterior del corazón, de la cara anterior. Esa es la aurícula derecha. Y aquí ven que tiene como un cachito así. Eso se le llama orejuela. Y en este caso es orejuela de la aurícula derecha. Esto también lo tiene la aurícula izquierda, que es la que está aquí. La orejuela de la aurícula izquierda. Luego ese es el ventrículo derecho, ese es el ventrículo izquierdo. Y bueno, pues esta es la arteria aorta y esta es la arteria pulmonar. Esto es lo que se ve en una vista en la cara anterior. ¿Qué más podemos ver? Que entre aurícula derecha y ventrículo derecho va a haber un surco. Notablemente se ve este surco que se llama el surco auriculoventricular anterior derecho. No se van a equivocar porque hay uno anterior izquierdo y posterior derecho y posterior izquierdo, así que ténganlo en cuenta. ¿Y por qué tenemos que tomar también esto bastante, em, aprenderlo? Porque por ese surco también pasan arterias, venas, entonces tenemos que saber la ubicación. Luego también en una vista anterior tenemos el surco interventricular anterior. No se ve mucho por la grasa que está en la imagen, pero ahí también van a ver arterias, van a ver venas que vamos a ver al final. Pero esas son las dos estructuras también más notorias de la cara anterior. Luego, una cara posterior. Aquí se ven ambas aurículas. Esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo, no, perdón, ventrículo derecho. Y como ven, también hay surcos. Tenemos el surco aurículo-ventricular posterior derecho, que está entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Tenemos al surco aurículo-ventricular posterior izquierdo, que está entre aurícula
izquierda y ventrículo izquierdo, y el surco interventricular posterior. Pero, a ver, hasta ahora no vemos el surco auriculoventricular anterior izquierdo, porque no se ve en esta imagen y tampoco se ve en la cara anterior. Pero sí está, en esta se ve más que nada en la cara izquierda, pero no hay muchas imágenes que muestren la cara izquierda. Pero más que nada es la cara izquierda, la cara pulmonar, porque esa es la que va a dejar más su impresión en el pulmón izquierdo. Lo vimos en la clase pasada. Aquí vamos a notar más lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, también es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y el nervio frénico. Aquí no se ve porque la imagen está pues obviamente en una vista izquierda, pero el nervio frénico, que les había dicho que inerva el pericardio fibroso, viene de esta forma así. Aquí no se ve. Voy a poner de otro color, ¿ok? Pero es nervio. Viene así, no, ahí tampoco se ve. Voy a poner. Viene aquí, así. El nervio frénico se va a ver, como les digo, más que nada en una vista del pericardio, ¿listo? Porque no está abrazado al corazón de por dentro. Y aquí, ¿qué podemos identificar? Pues vemos a las venas pulmonares, tanto superiores derechas, bueno, pero la superior derecha, la inferior derecha, la... No, acá no se ve la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda, que son parte de la aurícula izquierda, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y también vemos algunas arterias y unas venas que vamos a ver al final, así que ahorita no la vamos a explicar mucho. Ahora, en la base, que les digo que casi que está echada la base en el corazón, también podemos ver aurícula izquierda, aurícula derecha, venas pulmonares y la vena cava superior e inferior que llegan a la aurícula derecha. ¿Listo? Esas son las cuatro venas pulmonares, la vena cava inferior y la vena cava superior. Y entre aurículas también hay un surco que se llama el surco interauricular posterior. También hay uno anterior, pero no se ve en ninguna de las imágenes. Ahora, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta de morfología externa? Listo. Entonces, continuamos. Para morfología interna, sí, bastante ojo, porque esto es literalmente lo que se basa toda la práctica. La aurícula derecha es como un cubo, tiene seis caras, ¿listo? Unas seis paredes, una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, inferior, pared medial y pared lateral. ¿Listo? Vamos a ver cada una de las paredes para saber qué es lo que contienen. La pared lateral llega de esta forma solamente hasta aquí. Ojo, porque esto de acá ya es otra pared. Llega hasta ahí. ¿Qué vamos a encontrar en la pared lateral? En su mayoría son columnas carnosas. El miocardio, que le digo que es la parte del músculo del corazón, va a dar tanto columnas carnosas de primer orden y las de segundo y tercer orden. Las de primer orden son columnas súper gruesas que vienen directamente ya del miocardio, son como prolongaciones así, como conos. Las de segundo orden parecen como telarañas, como si fuera, digamos, una tela que está súper descosida. Y las de tercer orden son más pegadas a las paredes del corazón. Es decir, que solamente van a sentir como son bultitos que están pegados, no están totalmente despegados, como lo que son las de segundo orden o las de primer orden. Entonces, en esta pared lateral solamente vamos a tener columnas de segundo y de tercer orden. ¿Listo? Las de segundo orden son las que están en rosado, que son estas de aquí. Y las de verde, que son más profundas ahí, las de tercer orden, que les digo que es más que nada, los tocan en su superficie. Luego, la pared anterior, que vendría a abarcar todo este espacio aquí, todo este espacio de acá. ¿Qué vamos a ver? En el número uno tenemos el orificio de la orejuela derecha. ¿Qué va a haber adentro de esta orejuela? Van a ver también columnas carnosas o también se le dicen músculos pectíneos. ¿Listo?
Ojo, pero solamente se le dice músculos pectíneos a los de segundo y tercer orden. Los de primer orden tienen otro nombre que lo vamos a ver un poquito más adelante. Los músculos pectíneos de segundo y columnas carnosas de segundo y tercer orden. ¿Listo? Eso van a estar más que nada dentro de los orificios de las orejuelas. Luego, en el número 2 no se nota mucho, pero es este de acá, donde ven puro blanco aquí. Está ahí el número 2, que es el orificio aurículo-ventricular derecho. ¿Qué va a comunicar este orificio auricular derecha con ventrículo derecho? Y aquí está la famosa válvula tricúspide. La vamos a ver en ventrículo. ¿Listo? Pero como para que vayan sabiendo. Luego tenemos que va a haber una estructura anatómica que también corresponde a la pared posterior, pero lo vamos a ver aquí ahorita, que es el triángulo de Koch. Los límites de este triángulo, ¿qué van a ser? Una parte superior va a ser el tendón de Todaro, la parte más inferior, más pegada perdón, al orificio auriculoventricular, va a ser la válvula medial de la válvula tricúspide y una parte más inferior va a ser el seno venoso coronario, el 3, 4 y el 5. ¿Qué van a contener este triángulo? Es un triángulo, más que nada, de referencia, pero en el corazón va a estar que el nódulo atrioventricular. Este nódulo que va a hacer, va a cumplir una función del sistema de conducción para el funcionamiento del corazón. Entonces, este nódulo se encuentra en esa referencia anatómica, en el triángulo de Koch. También se le llama, si no me equivoco, nódulo de Ashoff y Tawara, pero yo lo recuerdo más como nódulo atrioventricular, porque el otro nombre es muy largo. Pero eso es en pared anterior. En pared medial, ¿qué tenemos? Hay como un tipo de hueco que está tapado por tejido conectivo relativamente grueso, que se llama fosa oval. Este es un rezago embriológico, porque cuando nosotros estábamos todavía en el vientre de nuestra madre, nuestras aurículas se comunicaban. Sabemos que hoy en día somos adultos, desde que somos niños, nuestras aurículas no se comunican, no hay un paso de sangre entre aurícula y aurícula, pero cuando éramos bebés, cuando éramos fetos, sí había. Entonces, ¿por dónde se comunicaba esta sangre? Por el agujero botal. Este agujero, cuando uno nace, tiene que automáticamente cerrarse y deja de rezago la fosa oval, que es ese, el número 1. Y por encima tenemos el limbo de la fosa oval, que también es una prominencia que se nota. Si esta fosa oval no se cierra, puede causar enfermedades como la comunicación interauricular. Esto de la C y A, que la van a ver en embrio. Ahora, la pared posterior, esto debería estar cerrado, pero para el estudio se hace el corte, pero esto va pegado aquí. Entonces esto ya cumple como pared posterior. Teníamos el número 1 sobre el limbo de la fosa oval está que el tubérculo de Lower, que también, si no me equivoco, es un rezago embriológico, que también formaba parte del sistema de conducción. Sí, si no me equivoco. Luego tenemos la cresta terminal, que también es una columna carnosa de segundo grado. ¿Listo? Ahora, en la pared superior tenemos la desembocadura de la vena cava superior. Vemos aquí que está llegando la vena y hay un orificio. Eso ya no se llama, a ese orificio ya no se le llama vena cava superior, sino se le dice desembocadura u orificio de la vena cava, de cualquiera de las dos. Ojo, no le vayan a poner, si les ponen un alfiler ahí, no pongan vena cava superior, sino pongan orificio de la vena cava superior, o de la vena cava inferior, o del seno venoso coronario, etcétera. Porque ya no es vena, en ese espacio ya no es vena. Por afuera sí, pero ya dentro de la aurícula ya no es vena. Ahora, la pared inferior, tenemos dos desembocaduras de dos venas. La primera es de la vena cava inferior y la segunda es del seno venoso coronario. Estas van a tener sus propias válvulas. Por la magnitud de sangre y con la fuerza en la que llegan, necesitan válvulas que controlen su paso y su entrada, ¿no? La primera desembocadura es de la vena cava inferior.
con su respectiva válvula, que es la válvula de Eustaquio. Luego está la desembocadura o orificio del seno venoso coronario con su respectiva válvula, que es la válvula de Tevesio. ¿Listo? Esas son. Ahora, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta sobre aurícula derecha? Para pasar a ventrículo derecho. Ujú. Ok. El ventrículo derecho es un prisma, es una pirámide. Tiene una base y tiene tres caras, bueno, tres paredes, y un vértice. Una pared medial, una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior va a tener su columna tendinosa de primer orden, o también llamadas pilares. En este caso, de la pared anterior es pilar ventral. Pero las columnas tendinosas de primer orden también se les llaman pilares. ¿Listo? ¿Estas qué van a hacer? Estos pilares van a dar cuerdas tendinosas que van a llegar a la válvula, no, válvula tricúspide, que, como lo dice su nombre, son tres válvulas. Y esta en específico va a brindar eh, cuerdas tendinosas para la válvula anterior de la válvula tricúspide. Ahora, en una pared medial tenemos unas estructuras más. También tenemos pilares y tenemos un fascículo arqueado. El primer pilar se llama pilar de Lushka o pilar septal superior, que también es una alargación, una elongación, una continuación del miocardio, que va a enviar cuerdas sinuosas a cuáles valvas de la tricúspide, a la anterior y la medial. Luego tenemos al pilar de Lancisi o pilar septal inferior, que va a enviar cuerdas tendinosas a solamente a la valva medial. Y luego el fascículo arqueado es la continuación, digamos, es como la unión del pilar de Lancisi hasta el pilar anterior. Es como la comunicación y eso se le llama fascículo arqueado. Luego en la pared posterior tenemos solamente al pilar dorsal que va a emitir cuerdas tendinosas a quién? A las valvas posterior y medial. Y también tenemos columnas de segundo orden, no, perdón, de tercer orden, que son como, ya les digo, como superficies. Luego, la base, ojo que mucho preguntan de la base del ventrículo derecho, vamos a tener a la famosa válvula tricúspide, con sus tres valvas, una anterior, una septal o medial y una posterior, la cresta supraventricular, o también llamado espolón de Wolf, el cono de la arteria pulmonar, es decir, antes de la válvula sigmoidea, es como un espacio liso en donde se le dice cono de la arteria pulmonar. Y luego tenemos a la válvula sigmoidea pulmonar. ¿Listo? Vamos a hablar sobre la válvula tricúspide. Como dice su nombre, les digo, tiene tres válvulas. La válvula anterior, medial o septal y la posterior. La válvula anterior es mucho más grande que las demás. ¿Y a qué pilares les van a dar cuerdas tendinosas? A la válvula anterior le va a dar cuerdas tendinosas el pilar anterior y el pilar de Luschka. A la válvula medial le va a dar tanto Luschka, Lancisi y el pilar posterior, o pilar dorsal, como le quieras decir. Y a la válvula posterior le va a brindar cuerdas tendinosas, ¿quién? El pilar anterior y el pilar posterior. ¿Listo? Ahora, la válvula pulmonar, ujú, que es esta de aquí, tiene tres valvas. Son como, digamos, tres tapitas que se van a abrir y cerrar cuando se necesite, ¿ok? Entonces, son tres valvas, una anterior y dos posteriores. Como yo me acordaba que tenía cada una cuántas valvas, bueno, cuántas direcciones de las valvas, porque la válvula pulmonar, perdón, la aórtica también tiene tres valvas, pero tiene dos anteriores y una posterior. Yo me acordaba que la pulmonar, como era P, tenía dos posteriores y una anterior. Y la aórtica, como era la A, tenía dos anteriores y una posterior. Volviendo a la válvula pulmonar. Tiene una valva anterior y dos válvulas posteriores.
una izquierda y una derecha. Aquí son los nombres, pero aquí ven como unos, digamos, puntitos blancos aquí, que son nódulos. En el caso de la válvula pulmonar, se llaman nódulos de Morgagni. ¿Qué van a hacer estos nódulos? Digamos que nosotros tenemos esas bolsas herméticas que tienen estos cierres de esta forma, y nosotros hemos puesto en esta bolsa agua. Cerramos la bolsa y tratamos de presionar y que el agua salga. Nosotros presionamos, el agua no sale, pero abrimos la bolsa hermética, presionamos y sale el agua. Entonces, cuando nosotros queramos o cuando nuestro corazón lo requiera, lo necesite, va a hacer que esta válvula pulmonar se abra mediante las fibras nerviosas que llegan a los nódulos de Morgagni. Eso es como una bolsa hermética que tiene que abrirse y cerrarse, pero cuando uno lo necesite o cuando uno lo quiera. ¿Listo? Bueno, más que nada cuando uno lo necesite. Tanto los de Morgagni, que son la válvula sigmoidea pulmonar, y en la válvula sigmoidea aórtica, que son los nódulos de Arancio. ¿Listo? Ahora, pasamos a aurícula izquierda. Esta también es solamente que en la cara superior y en la cara inferior no hay estructuras anatómicas relevantes para la clase. De hecho, en los libros no se encuentra ninguna estructura anatómica tanto de la superior y la inferior. Pero vamos a hablar de la pared dorsal o posterior, la pared anterior, la pared medial y la pared lateral. En la pared lateral tenemos solamente el orificio de la orejuela izquierda, que por dentro va a estar lleno de músculos pequeños o de columnas tendinosas de segundo y tercer orden. Luego, la pared medial va a tener también su rezago embriológico del agujero botal, que se llama repliegue semilunar. Para el lado de la aurícula derecha es fosa oval, pero para el lado del aurículo izquierdo es repliegue semilunar. ¿Listo? La pared anterior va a tener el orificio auriculoventricular izquierdo. Lo tuve que poner en una vista del ventrículo izquierdo porque de la aurícula izquierda no se veía muy bien, pero ese es el orificio auriculoventricular izquierdo, donde se va a encontrar que en la otra famosa válvula, la válvula mitral o bicúspide. Luego, en la pared posterior vamos a tener las desembocaduras u los orificios de las cuatro venas pulmonares, las superiores tanto derecha como izquierda y las inferiores tanto derecha como izquierda, que ahí están en la imagen enumeradas. Ahora, en el ventrículo izquierdo también es como un prisma, tiene una base, tiene un vértice y tiene tres caras. Pero la cara, la pared, bueno, la pared anterior no se ve por el corte, pero en esta imagen sí. La pared anterior nos va a dar un pilar, una columna teninosa de primer orden. El pilar ventral o el pilar anterior. Este va a enviar cuerdas tendinosas ¿a quién? A ambas válvulas de la válvula tricúspide, bicúspide, perdón, o mitral, que son dos, la anterior y la posterior. Luego van a haber también columnas de segundo y tercer orden, de músculos pectíneos. La pared posterior va a tener solamente el pilar dorsal, que este va a enviar cuerdas tendinosas también a ambas válvulas de la mitral, la anterior y la posterior. En una pared medial, más que nada, también se llama pared septal o tabique. ¿Listo? Porque entre ventrículo y ventrículo hay una pared que lo divide, porque no hay comunicación entre ventrículos tampoco. Entonces, esta pared, ese tabique, se llama septum. Y la pared medial del ventrículo izquierdo la conforma. El septum del ventrículo izquierdo es muchísimo más grueso a comparación del derecho, por el mismo facto de que el ventrículo izquierdo necesita muchísimo más músculo para enviar sangre a todo el cuerpo. Porque sabemos que de ahí sale la aorta, envía la sangre para todo el cuerpo, etc. Entonces, por eso necesita más músculo, más, sí, más miocardio para poder con fuerza enviar toda la sangre. Ahora, en la base y el vértice, como le decía, el vértice del corazón, que es más que nada el ventrículo izquierdo, es el punto de choque en el quinto espacio intercostal. Luego tenemos a la válvula mitral o bicúspide y a la válvula sigmoidea pulmonar. No, perdón, es casa aórtica. Ay, no me di cuenta. Es válvula sigmoidea aórtica, ¿ok? Aórtica.
En la imagen no se ve, pero la vamos a ver ahorita. Como les digo, la válvula mitral o bicúspide, como le dice su nombre, solamente son dos válvulas. La válvula anterior, que recibe cuerdas tendinosas del pilar ventral y dorsal o pilar anterior y posterior. Y la válvula posterior, que también recibe de ambos. ¿Listo? Eso sí se ve en la práctica. Se ve un poquito suelto porque ya es este tejido conectivo muy delgado, pero sí se ve. Así que practíquenlo también. Y luego la válvula aórtica o la válvula sigmoidea aórtica. Que como les decía, AA aórtica tiene dos válvulas anteriores, una izquierda y una derecha, y una válvula posterior, perdón. ¿Y cuáles son los nódulos en este caso que va a permitir que... Dime, Sebastián. Sí. Claro, disculpa, pero entonces, sobre esa imagen, más que nada, ¿qué tipo Ujú. de corte estamos hablando ahí? Ah, ok. Ya. Ese es el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso. Ujú. Ese es el ventrículo izquierdo, ese es el ventrículo derecho. Entonces, es un corte transversal, sí, pero nosotros vemos en la imagen, en una imagen, digamos, de una cara anterior. Ahora vamos a buscarlo. Ujú. Aquí está. ¿Qué sale primero? Sale la arteria aorta, ¿sí o no? Y luego sale la pulmonar. Entonces la arteria aorta va a estar aquí, la válvula sigmoidea aórtica, y aquí va a estar la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces acá va a estar ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces es un corte acá, más o menos aproximadamente. Entonces por eso vemos de esta forma Mm. estas imágenes. ¿Sí se debe entender o todavía un poquito? No, sí, sí, ahora sí. Ok, Ah, ya. gracias. Entonces, es más o menos ese corte. Esta es la válvula sigmoidea pulmonar y esta es la aórtica. ¿Listo? Entonces, arriba están las aurículas, ¿ok? Y acá vienen, pues, digamos, más que nada, esta es el seno venoso coronario. Entonces estamos viéndolo como, es un corte, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. ¿Listo? Ahí está mejor, creo que está mejor. Entonces, la válvula aórtica, como les decía, tiene dos valvas anteriores, una posterior, y en este caso los nódulos que van a hacer que se abra y se cierre son los nódulos de Arancio. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Hay una pregunta? Si no, normal, continuamos. Listo, gracias. Vamos a ver la circulación que necesita el corazón, porque sabemos que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Pero, ¿cuál es una de las primeras ramas que bota la arteria aorta? Es las ramas de las arterias coronarias, que es para irrigarse a sí mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha tiene un tracto más largo que la izquierda, porque la izquierda va a dar sus primeras dos ramas terminales ahí nomás apenas saliendo de la arteria aorta. Primero vamos a ver la arteria coronaria derecha, que es esta, la ACD, arteria coronaria derecha. ¿Que dónde está pasando? ¿Cómo se llamaba ese surco? ¿Te acuerdas? De casualidad, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese surco? Entre aurícula y ventrículo derecho. Si es entre aurícula y ventrículo, es un surco auriculoventricular. Pero ¿de cuál estamos hablando? Tenemos cuatro. Ese sería Surco el... Ajá. anterior derecho, quizá. Sí, sí, exacto. Muy bien. La arteria coronaria derecha pasa por el surco auriculoventricular anterior derecho. ¿Listo? Una de sus ramas que va a botar la arteria coronaria derecha es la arteria marginal derecha. Marginal, ¿por qué? Porque pasa por los márgenes de los bordes del corazón.
Y también van a brindar ramas para irrigar al miocardio, tanto de los ventrículos como de las aurículas o del atrio, también se le dice atrio. Entonces va a dar ramas ventriculares anteriores derechas y ramas atriales anteriores derechas. Luego, la arteria coronaria derecha va a continuar su recorrido de parte posterior para dar ¿a quién? A la arteria interventricular posterior, que estaba ¿dónde? Que se ubicaba ¿dónde? En un surco entre los ventrículos en la parte posterior, en el surco interventricular posterior. También la acompaña su vena, que es del mismo nombre también. Esa sería la marginal, que viene aquí así, la marginal derecha, y esa sigue siendo la arteria coronaria derecha. Por eso tiene un tracto más largo. Ahora, la arteria coronaria izquierda es un poco más corta. Su tracto no es tan largo porque ahí nomás está botando sus ramas, la cual la primera rama que bota es la arteria interventricular anterior. Acuérdense que la arteria interventricular anterior sale de quién? De la coronaria izquierda, que va a brindar ramas arteriales para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Luego, tenemos a la arteria circunfleja. ¿Por qué? Porque va a dar como tipo una vuelta al surco interventricular, no, perdón, el surco auriculoventricular anterior izquierdo. Y luego tenemos a la arteria marginal izquierda. No tiene tanto un recorrido posterior, solamente es un recorrido anterior. ¿Listo? Ahora, las venas cardíacas, como sabemos, las venas, digamos, suben llevando todo su drenaje desde los pies hasta el corazón y de la cabeza hasta el corazón. Entonces, en el corazón va a ser igual desde la punta hasta las venas que llegan a desembocar en las aurículas. Tenemos primero la más obvia que va a desembocar en la aurícula derecha, que tiene su propia válvula, la válvula de Tevesio, es el seno venoso coronario, que es una dilatación de quién, de la arteria, no, perdón, de la vena coronaria mayor, que se forma gracias a quién, a la vena interventricular anterior, que es la número uno. Entonces, viene la arteria, no, perdón, la vena interventricular anterior, forma a la arteria coronaria mayor se dilata y se vuelve seno venoso coronario. ¿Listo? El seno venoso coronario también tiene venas que van a llegar a drenar ahí, que son venas tributarias. Como por ejemplo el número 2 que es la vena dorsal del ventrículo izquierdo. La número 3 que es la vena oblicua de Marshall. La número 4 que es la vena interventricular posterior. Y la número 5 que es la vena coronaria menor. ¿Listo? La inervación del corazón, ojo, del corazón, va a estar dada de forma simpática y parasimpática, al igual que, eso no lo mencioné, al igual que el pericardio seroso. El pericardio seroso tiene inervación simpática y parasimpática. Es decir, que lo controlan los nervios, los nervios, ramas de los pares craneales que vienen, pues desde la cabeza, desde el centro nervioso, desde los núcleos. Una inervación simpática, que más que nada va a ser por los ganglios cervicales que tenemos en el cuello, que va a causar en el corazón, digamos, en el caso de que haya algún accidente, etcétera, y uno necesite reponer sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una inervación parasimpática en el caso de que, digamos, hay un accidente, estamos perdiendo sangre, hay una hemorragia grande, necesitamos que el sistema parasimpático trabaje. ¿Por qué? Porque va a ser una disminución de la fuerza de contracción, es decir, que el corazón ya no va a estar, digamos, ¿cómo decirlo? Palpitando tan fuerte como lo haría normalmente, como lo hace normalmente, ¿no? Va a producir que un descenso de la frecuencia cardíaca por el mismo hecho de que la fuerza de contracción del corazón está bajando, la fuerza cardíaca también va a disminuir y va a haber vasoconstricción. Quiere decir que las arterias, los vasos grandes,
bueno, todos los vasos van a perder, digamos, ese diámetro que tienen normalmente, lo van a perder porque se van a cerrar. Entonces, eso es lo que causa cuando hay una elevación o un trabajo del sistema parasimpático mayor al simpático en caso de emergencia. Pero digamos que el simpático está trabajando más que el parasimpático. ¿Qué va a haber? Va a haber aumento de la fuerza de contracción, es decir, que el corazón se va a contraer más rápido, más fuerte, va a enviar más sangre a las arterias. ¿Qué va a haber también? Va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca y va a causar la vasodilatación, es decir, que los vasos, si normalmente están así, van a estar mucho más amplios. La inervación simpática, como les decía, viene de los ganglios cervicales y la parasimpática viene del nervio vago, ¿ok? El famoso nervio vago, el décimo par craneal. Ahora, como les digo, el sistema de conducción, les decía sobre del nódulos de Ashwell y Tawara, auriculoventricular, como les decía, también está el nódulo sinusal, el haz de His, etc. Este sistema de conducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que el corazón tenga su momento de contracción y de distensión, o lo famoso, la llamada sístole y diástole. Entonces, todo empieza en el nódulo sinoauricular. No, perdón, el nódulo sinusal, o el nódulo sí, también sinoauricular, que viene en la aurícula derecha. Este va a dar como tipo tractos, o sea, son tres tractos, como lo vemos aquí en la imagen, que van a seguir llevando la información nerviosa. ¿A llegar hasta dónde? Van a llegar al nódulo auriculoventricular, que ya hemos visto que está en el triángulo de Koch. Este también va a dar tractos ACES, no va a dar tractos primero, va a dar tractos interventriculares, que luego estos se van a convertir en el famoso haz de His. Este haz de His va a perforar tanto con sus ramas, porque tiene una rama derecha y una rama izquierda, va a llegar al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. La rama izquierda es una de las más conocidas porque como el miocardio en la parte del corazón izquierdo es mucho más gruesa, necesita más fibras nerviosas para que se contraiga. Entonces, la rama izquierda del haz de His va a dar más ramas nerviosas, va a tener incluso fascículos que inerven a toda esa parte del corazón. Y también se le llama a esa rama izquierda fibras de Purkinje, red de Purkinje. Exacto, red de Purkinje. Y luego la rama derecha va igual a estar en las paredes del ventrículo derecho. Entonces, todo este circuito, todo este sistema de conducción va a permitir que el corazón tenga sus, como les digo, la sístole y la diástole. Ahora viene la bibliografía y después vienen las preguntas. La pregunta uno dice, marca el enunciado correcto. La primera dice, la inervación sensitiva de la hoja parietal del pericardio seroso está a cargo del nervio frénico y los nervios intercostales. Luego dice, el fondo del saco de Haller está ubicado por detrás de las arterias aortas y pulmonar y por delante de la arteria, no, perdón, de la aurícula izquierda. Luego, el ligamento pericardio frénico une el pericardio fibroso a la cara posterior del esternón. Y el último dice, el corazón es un músculo hueco que con respecto a la sangre desempeña el papel de bomba aspirante e impelente. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta en este caso? La más obvia creo que. Quisiera dos, creo. La última. La última de eso, de inspirante impelente. Ujú, exacto. Que es el número 4. Porque el corazón literalmente es hueco. Más que nada son cavidades. Es como una caja, digamos que yo tengo esto, que está vacío, no hay nada, está hueco. Entonces el corazón es algo similar, solamente que es músculo, que el corazón va a hacer como bomba, digamos, aspirante e impelente porque aspira, digamos, la sangre que viene de las arterias pulmonar, de la arteria pulmonar para llevarla después a todo el cuerpo, pasando de ventrículo a aurícula.
La primera dice, la inervación sensitiva de la hoja parietal del pericardio seroso está a cargo del nervio frénico y nervios intercostales. Eso habíamos visto que es la inervación del pericardio fibroso. ¿Listo? Pericardio seroso es inervación tanto simpática como parasimpática. Luego, el fondo del saco de Haller está ubicado por detrás de las arterias aortas y pulmonar. El fondo del saco de Haller está entre las venas pulmonares. ¿Listo? El ligamento pericardiofrénico une el pericardio fibroso a la cara posterior del esternón, no une al pericardio con el diafragma. Y bueno, pues la última es la obvia, ¿no? El corazón es un músculo hueco que con respecto a la sangre desempeña el papel de bomba. Como les digo, es como, no como una bomba de explosión, sino como bomba de, que son para el trabajo, etcétera, que cuando algo presiona y absorbe, algo así. Luego, la segunda pregunta dice, tiene tres valvas, anterior, posterior izquierda y posterior derecha. ¿Cuál es la respuesta? Si era doble Es, no P. era sí, no es este tipo de... A ver, puede ser, pero mira, cuando les digan válvulas, relacionenlo más con tricúspide o mitral. Si les dicen valvas, relacionenlo más con las sigmoideas. ¿Listo? Tanto la pulmonar Ah, o la aórtica. no, no, entonces creo que era este pulmonar. Exacto, exacto, la Sí, 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 pulmonar. sí, porque valvas era, no sé, perdón, perdón. Ujú. Sí, está bien. La pulmonar tiene una valva anterior y dos posteriores. Acuérdense que si es pulmonar, la P, doble P, dos posteriores. La sigmoidea aórtica, doble A, A. Tiene dos anteriores y una posterior. Entonces, en este caso sería la sigmoidea pulmonar. Acá es esta de acá. Luego, la pregunta 3 dice, relacione el tendón de Toda, bueno, relacione las estructuras con dónde pertenece cada uno. Pues no sé si lo dije. Lo guardaré. Lo vamos a hacer juntos, ¿listo? Pero creo que no lo mencioné. La respuesta sería esta de acá. Sí, aquí sería 3, aquí 4, aquí uno, 5, 2. La número 3 es el pilar septal inferior o también llamado pilar de Lancisi. ¿Listo? Entonces, ese estaba ¿dónde? En el ventrículo derecho, en su pared medial. Luego continúa el repliegue semilunar. Habíamos visto que era un rezago embriológico que estaba ¿dónde? En la aurícula izquierda. ¿En donde? En su pared medial también. Luego, el número 1, el tendón de Todaro. Les había dicho que lo del triángulo de Koch era una relación tanto entre pared anterior como pared posterior. Me olvidé de decirles que el tendón de Todaro forma parte de la pared posterior, pero bueno, ya lo saben. El tendón de Todaro forma parte de la aurícula derecha en la pared posterior. Luego, el orificio mitral o el orificio auriculoventricular izquierdo es donde en la aurícula izquierda en la pared anterior. Luego, el número 2 sería el orificio de la vena cava inferior, donde en la aurícula derecha en su pared inferior, con su válvula de Eustaquio. ¿Listo? Entonces sería 3, 4, 1, 5, 2. Son preguntas parecidas a las del examen de mi ciclo, porque no tengo banco del ciclo anterior. Luego, la pregunta 4. Luego dice, tiene forma cónica con una base unida al miocardio y de su base se desprenden cuerdas tendinosas. ¿Qué tipo de orden de columna carnosa es? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Y de por sí de cuarto orden, bueno, creo que no hay de cuarto. Creo que era de tercer orden. Podrían ser las de tercer orden, pero como les dicen, con una base unida al miocardio. Pero dije que bueno, son las de primer orden. Son literalmente prolongaciones del miocardio que van a enviar cuerdas tendinosas a las válvulas, tanto depende de mitral o tricúspide. Entonces, serían las columnas de primer orden. ¿Listo? Pero igual está bien, porque la pregunta tiene como un poco truco, pero no hay problema. Ahora sí, respecto a las arterias coronarias, marca lo correcto. Nos dice, la arteria coronaria derecha es de mayor calibre que la izquierda.
La arteria interventricular anterior es rama de la arteria coronaria izquierda. La arteria circunfleja es rama de la arteria coronaria derecha o la arteria marginal izquierda es rama de la arteria interventricular anterior. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Creo que no dije la pregunta. No sé si recuerdo. Si no, ya les explico ahorita. ¿Sabes la respuesta? Si no, para... Creo que no le expliqué Mm, bien esa parte. No mucho, la verdad, creo. Ya. Como les decía, la arteria coronaria derecha tiene más, digamos, más longitud, más tracto que la arteria coronaria izquierda, pero la izquierda tiene mayor calibre. ¿Listo? La arteria coronaria derecha es un poquito más delgada que la izquierda. Entonces, esa no sería. Pero dice, la arteria circunfleja es rama de la arteria coronaria derecha. Falso. Es rama de la coronaria izquierda. ¿Listo? Luego, la arteria marginal izquierda es rama de la interventricular anterior. No, es directa rama de la arteria circunfleja. Ok, esto también creo que lo mencioné, pero es rama directa de la circunfleja. Estaba por acá. Aquí está. La arteria marginal izquierda sale directamente de la arteria circunfleja. ¿Ok? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La arteria interventricular anterior es rama de quién? De la coronaria izquierda. Y la arteria interventricular posterior es rama de la coronaria derecha. ¿Ok? Entonces, voy a pasarte el post de este.